Buenos días, esta es una nueva cápsula informativa de Yari, Casa de la Luna, y el día de hoy nos acompaña el licenciado Joel Reyes. Él es experto en derechos humanos y discapacidad. Hablarles de toda su trayectoria y toda su experiencia nos llevaría toda la cápsula. Pero ustedes se darán cuenta ahorita cuando él nos dé la información y nos comparta todo lo que sabe. Joel, platícanos, buenos días, gracias. Hola, Caro, por aceptar nuestra invitación. ¿Nos puedes platicar algo sobre discapacidad y derechos humanos? Hablar de discapacidad y derechos humanos verdaderamente sería toda la cápsula y muchas más cápsulas hablar de estos dos temas tan importantes. Lo que creo que es importante mencionar es de que la gente tiene que entender el concepto de discapacidad y, bueno, qué tiene que ver este concepto de discapacidad con los derechos humanos. Primero tenemos que entender que hablar de discapacidad es hablar de un concepto que todos los expertos concuerdan que tiene que ver con un concepto que está en constante evolución. O sea, no es algo que se queda estático. Y también tenemos que entender que la discapacidad se puede entender desde dos puntos de vista. Por un lado, dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También lo dice la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que está para todo el país. Y en concreto, la Ley Local de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que la discapacidad son todas estas deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales y mentales, que al tener un contacto con un entorno, que este entorno no se encuentra preparado, entonces es lo que produce la discapacidad. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Por un lado, las deficiencias, que ya se los dije, pueden ser físicas, pueden ser intelectuales, pueden ser sensoriales o mentales, pero estas deficiencias por sí mismas no provocan una discapacidad. Lo que provoca la discapacidad es cuando estas personas interactúan con un mundo o con un entorno que no está preparado para ellos. Entonces, como no está preparado para ellos, eso es lo que les provoca la discapacidad. Un ejemplo, una persona con una deficiencia física que se encuentra en una silla de ruedas, ya sea que la deficiencia sea de nacimiento, congénita o adquirida por un accidente, pero que se encuentra en una silla de ruedas y que no hay rampas, entonces cuando está interactuando con un mundo, con un entorno, entonces, ¿qué es lo que le provoca la discapacidad? El no poder integrarse en los espacios. Exactamente, que no hay rampas, que no hay accesos para él. Igual, ¿qué pasa con una persona cuando tiene una deficiencia sensorial? ¿Cuáles son las deficiencias sensoriales? Cuando vemos, cuando no escuchamos o cuando no podemos hablar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay braille? Sí, no puede leer, Entonces, no tiene acceso a la información. No tiene acceso a la información, o por ejemplo cuando no hay algo que les asista, porque pues no pueden leer, pero no hay un lector, ¿no? Algo que le diga lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando no existen estos mecanismos para que estas personas con deficiencia puedan vivir, existir, interactuar con el entorno, eso es lo que provoca la discapacidad. Ok, entonces la deficiencia provoca la discapacidad de acuerdo en el entorno. Entonces, hablando de esto, ¿cuáles son las principales, de acuerdo a tu experiencia, las principales violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad? Mira, quiero hacer una referencia histórica muy importante, que es la encuesta ENADIS. Esta encuesta de ENADIS tiene que ver con que la Universidad Autónoma Nacional de México, la famosa UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su programa de la Dirección de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, también CONAPRED y también apoyados por CONADIS, que es la Comisión Nacional de Atención a la Discapacidad, se unieron para realizar una encuesta. ¿Por qué te doy todo este antecedente? Porque entonces no te voy a hablar de lo que yo pienso y de lo que yo digo, de cuáles son las máximas violaciones a los derechos humanos. Hay una encuesta que refiere cuáles son las máximas violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y te puedo decir que entre lo más resaltante que dice esta encuesta, que es del 2018, es que el acceso a la educación y el acceso al trabajo y el acceso a la salud siguen siendo los problemas más grandes y más importantes que viven las personas con discapacidad. Y yo podría decírtelo que en primer lugar se encontraría, porque
lo veo día a día, conozco muchos casos, conozco muchos asuntos que las personas pues de alguna u otra manera tienen acceso a la salud, de alguna manera tienen acceso a la educación, sus familias ven cómo los integran, pero ya después, aunque tengan estudios universitarios, aunque sus deficiencias físicas o de salud las hayan superado, pero después están en el desempleo. Entonces creo que el gran problema, el gran reto de las personas con discapacidad es poder integrarse a una vida laboral, y todavía aún más que cuando los que se encuentran integrados a una vida laboral puedan gozar de todos los derechos plenos y puedan tener un salario digno. Yo les pregunto a las personas que nos están siguiendo, ¿a cuántas personas con discapacidad conocen que tienen un empleo digno y que tienen un salario digno? Sí, pues nosotros lo corroboramos aquí desde la escuela. Algunos niños y algunas niñas pues pueden llegar, pero también hay otros que nosotros visitamos en su casa porque no pueden llegar. O sea, el acceso al transporte público es dificilísimo. Incluso nosotros cuando salimos podríamos hacer un estudio breve y cuántas personas con discapacidad visible puedes encontrar tú en la calle. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos a una violación de derechos humanos? Que es muy cotidiano, sobre todo en la salud y en la educación, pero no sabemos qué hacer cuando nos sentimos violentados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero, la gente tiene que entender que México ha suscrito una serie de documentos que son de carácter obligatorio. Primero, les tendría que recomendar que lean la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento que es como la Constitución de todas las personas con discapacidad. Allí se encuentran todos los derechos que tienen este grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, primero les recomendaría que lean la convención. Después, que es más o menos una copia, pero está adaptada al entorno mexicano, la ley general, porque también allí vienen todos los derechos. Y después, cuando conozcan cuáles son sus derechos y ellos consideren que de alguna manera han sido violentados o vulnerados, yo les recomiendo que acudan ya sea a la Comisión de Derechos Humanos de su localidad, ya sea en el estado de Morelos, ya sea en el estado en el que vivas, y o si ha sido violentado por una autoridad federal, acudas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De cualquier manera, si acudes a la nacional o a la local y ellos no son los competentes, es importante resaltar que de todos modos estos organismos te canalizarán a la organización que es competente. En el caso de que hayas sido víctima de discriminación, te recomiendo que acudas a CONAPRED, que es la Comisión Nacional de Atención y de Prevención a la Discriminación. Una labor sumamente importante, porque hablar de inclusión y de no inclusión siempre tiene que ver la discriminación. Y entonces hay un organismo que se encarga de prevenir y también de sancionar a quien te discrimina. Ejemplo, porque dicen, ¿por qué voy a ir por discriminación a CONAPRED? Cuando no hay rampas en un lugar público, a eso se le considera discriminación por discapacidad. Porque claro, entonces es importante que levantemos nuestras quejas, que levantemos incluso algún otro procedimiento. También les recomiendo que acudan. Cada institución pública cuenta con un órgano de control interno. Ese órgano de control interno o visitaduría se puede encargar de que pongan rampas, de que no te discriminen, que no te nieguen el servicio, o que, por ejemplo, si estás en una escuela pública y que te quieren dar de baja porque es más fácil darte de baja que poner una rampa, entonces te están violentando tu derecho a la educación. Entonces puedes acudir a los órganos de control interno de la Secretaría de Educación Pública. Pero como base, creo que lo más importante es que acudan a la Comisión de Derechos Humanos de tu localidad, del estado. Les puedo dar información que en el estado de Morelos el teléfono es el 322-1600. Es un teléfono al que puedes llamar las 24 horas, los 365 días del año. También tienen una página que es www.cdhmorelos.org.mx. Hay forma de que incluso si no tienes la manera de desplazarte porque vives con discapacidad y nadie te puede llevar por el transporte, porque no tienes un acompañante, puedes iniciar una queja también en línea, allí en esa página que te di, y también puedes iniciar una queja vía telefónica.
En el caso de que no te encuentres en el estado de Morelos, te recomiendo que busques la página www.cndh.org.mx, que es la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también hay un formato de iniciar una queja a través de pues, la plataforma digital, o sea, una queja virtual. Y hay un teléfono gratuito que es el 01800 715 2000. Es un teléfono que es apto para toda la República, es un teléfono totalmente gratuito. Tú puedes descolgar un teléfono público, marca 01800 715 y 2000, y aunque no tenga crédito, aunque no tengas tarjeta, desde cualquier teléfono público puedes llamar y es una llamada totalmente gratuita, y tal vez te podrán referir a la comisión de tu localidad o al organismo donde te puedan ayudar a que tus derechos que han sido vulnerables o vulnerados más bien puedan ser de alguna manera respetados y o se inicien los procedimientos de queja o denuncia ante las instituciones que correspondan. Gracias, Joel. Pues es muy importante tener estos datos que son básicos porque todos somos vulnerables a una violación de derechos humanos, y la información, la falta de información es lo que nos aumenta nuestra vulnerabilidad. Joel, pues muchísimas gracias. Es muy breve el tiempo que nosotros tenemos, pero es bueno para empezar. Yo quisiera que nos des una próxima entrevista pronto, porque esta información es muy amplia y tal vez tocar como temas más precisos, como hablar de educación, hablar de salud, Hay un tema también muy importante que nos provoca mucha inquietud, pero yo creo que ya es muy breve el tiempo para hablarlo ahorita. Hablar de interdicción, ¿nos puedes decir algo breve nada más? Si es que se puede resumir. Sí. Miren, en temas de interdicción lo único que les puedo decir es que la convención ha referido que el juicio de interdicción es una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, ya que se le considera la muerte legal de una persona. Una persona con discapacidad no puede tomar las decisiones por sí mismo, que necesita a un tercero para poder tomar esa decisión. Entonces, la convención y la mayoría de los estudiosos en temas de derechos humanos y de personas con discapacidad no están de acuerdo en este juicio de interdicción. Sin embargo, te lo digo a opinión personal, opinión propia, y ya que represento a una de las redes más grandes en temas de enfermedades mentales, por cuanto a las personas con algún tipo de enfermedad mental, hay veces que se sugiere, y también la propia convención dice, que en los casos necesarios es prudente y si es necesario se debe de iniciar el juicio de interdicción. Sobre todo que no todas las personas con discapacidad pueden tomar decisiones por sí mismos. A veces es necesario que alguien más los represente. En esos casos es cuando el juicio de interdicción es prudente. Sin embargo, la convención, y en mi experiencia, cuando, por ejemplo, incluso cuando hay personas que tienen una discapacidad intelectual, si se hacen los ajustes razonables, no es necesario que se les declare interdicto. Interdicto quiere decir legalmente que no son dueños de sí mismos. Entonces, al no ser dueños de sí mismos, ellos ya no van a poder tomar ninguna decisión, y ese no es el espíritu de la convención. El espíritu de la convención es que cada persona con discapacidad sea el dueño de sus decisiones. Claro, a veces no es posible que las tomen. Entonces, en esos casos, la sociedad, la familia, las instituciones tienen que hacer ajustes razonables. Entonces, como experto te puedo decir que lo mejor siempre es que la familia, que los expertos, que las instituciones hagan los ajustes razonables para que todas las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y que les ayuden a tomar sus decisiones, pero habrá casos y habrá excepciones donde será necesario que se declare interdicto a una persona con discapacidad, porque puede correr peligro él, puede correr peligro las personas a su alrededor o su patrimonio. Entonces, en esos casos será prudente que se declare una persona en estado de interdicción a través de un procedimiento, y en ese caso que sea, para mí tendría que ser la última opción, Carolina, porque verdaderamente todos los estudiosos hablan acerca de que pues la interdicción es la muerte legal de una persona. Entonces, en este caso se estaría violando un derecho fundamental de las personas con discapacidad, que es que ellos decidan sobre sus propias vidas. Digamos, la persona deja de existir legalmente. Legalmente deja de existir. Alguna de los ejemplos sería que, por ejemplo,
que se declare un tutor, ¿no? Entonces, cuando se declara a alguien como tu tutor, esto quiere decir que tú ya no puedes tomar tus decisiones. ¿Cómo para qué no podrías tomar tus decisiones? Pues para decidir dónde quieres vivir, para decidir con quién te quieres casar, para decidir qué haces con tu dinero. Entonces, imagínate, no todas las personas con discapacidad se encuentran en esa hipótesis. La mayoría pueden tomar sus decisiones. Mira, yo he conocido casos donde niños con discapacidad intelectual muy severa, ellos mismos van y sus papás, a través de los ajustes razonables, los apoyan para que ellos puedan tomar sus propias decisiones de todo. Pero cuando una persona se declara interdicta, ya no puede decidir sobre nada. Su tutor o la persona que el Estado o los juzgados determinen que va a ser su tutor, serán los que decidirán sobre todo. Por eso es que se le conoce como la muerte legal. Se recomienda que cuando se haga un procedimiento de este tipo, siempre se haga pensando, porque a veces para la familia lo más fácil es decir, lo declaro interdicto para que yo me haga cargo de todo. Pero no, eso es lo más fácil. Es más difícil hacer ajustes razonables. ¿Cómo podríamos hacer un ajuste razonable? Pues pagando un terapeuta, pagando un psicólogo, pagando un abogado, pagando un pedagogo que le pueda ayudar a una persona con discapacidad a que sea el dueño de sí mismo y que sea el dueño de sus decisiones. La convención dice como lema, todo sin nosotros, todo con nosotros, nada sin nosotros. Entonces, a veces pensamos que cuidamos y protegemos a nuestros seres amados con una discapacidad al declarar la interdicción, pero muchas veces le quitas una decisión poderosa que ellos tienen, a decidir cómo quieren vivir. Y eso creo que es algo fundamental y forma parte de la dignidad. Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y la Corte Interamericana ha resuelto más de 20 juicios donde las propias personas con discapacidad han ido al juicio en contra de sus familiares porque los han querido declarar interdictos. Y te hablo de jóvenes con autismo, jóvenes con Asperger, jóvenes con síndrome de Down, jóvenes con esquizofrenia. Y ellos han ido a los tribunales porque ellos no quieren ser declarados interdictos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado la razón, porque la Convención apela a la autonomía y a la capacidad legal de todos y todas las personas con discapacidad. Sí, claro, y a salvaguardar la dignidad, ¿no? Como principio fundamental. Pues Joel, te agradecemos mucho, agradezco mucho de verdad que nos haya compartido toda esta información que es muy importante para el conocimiento de todas y todos. Yo les pido a todos que nos ayuden a difundir porque es información que nos va a servir a todos, no solamente de manera personal, sino compartirla con quien la necesita. Joel, ¿nos puedes dar tus datos? ¿Dónde te podemos contactar, por favor? Mis redes sociales, estoy en Joel Reyes Becerril en el Facebook, en el Instagram, y también quiero invitarlos a que me sigan en mi programa Nuestros Derechos, donde también van a aprender más sobre derechos humanos, y básicamente en mis redes sociales estoy siempre disponible, y agradecerte por darme este espacio. Oye, y no me quiero ir sin antes decirles que respecto a la interdicción, cada caso es un mundo. Entonces, sobre cada circunstancia y sobre cada situación se tiene que tomar una decisión, pero siempre tiene que ser pensando en lo que más le va a convenir a la persona con discapacidad y no lo que más le va a convenir a la familia. Las decisiones más fáciles no siempre son las más correctas. Entonces, y tampoco quiero generalizar, ¿no? De que hay casos en los que la interdicción será la mejor decisión, pero la convención siempre pretende que no sea el primer camino a seguir. Solo lo quiero aclarar porque sé que este tema causa muchísima polémica. Sí, que no sea la única opción, ¿no? Pero por eso es importante saber, cómo conocer para empezar a estudiar el caso particular de quien nos interese, porque sí, la interdicción pues va a ser lo que nos va a parecer más fácil y más accesible, ¿no? Sin embargo, pues se tiene que ver la particularidad. Tú lo sabes que estoy muy metido en temas de enfermedades mentales. Nosotros tenemos asuntos donde algún joven con esquizofrenia ha lastimado a su cuidador, incluso lo ha matado, y entonces en esos casos era evidente que era necesario que se declarara la interdicción porque no era dueño de sí mismos, y entonces se causaba daño a él y causaba daño a sus seres queridos. En esos casos, obviamente la interdicción es un procedimiento correcto porque entonces no es tratado en un juicio
como un delincuente, sino como un enfermo. Pero no todos se encuentran en esa circunstancia. Entonces, eso es algo que tendrá que valorar cada familiar. Sí, pues muchísimas gracias. Insisto, hay que difundir esta información que nos ha dado Joel y bueno, estaremos en una próxima cápsula para poderte hacer más preguntas y que nos compartas. Les dije que él tiene mucho conocimiento, él es experto en derechos humanos, es experto en temas de discapacidad y pues hay que aprovecharle y hay que difundir. Les agradezco mucho, aparecen por ahí nuestros datos para que nos puedan seguir y ayúdenos a compartir. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a Arturo Medel y a Quinto Elemento Comunicación por hacerlo posible. Hasta pronto.